Chicos, seguimos con estos videos improvisados porque no tengo la aplicación para editar videos, entonces bueno, estoy improvisando un poco, pero ya vamos a instalar en la computadora. Vamos a ver cómo se determina el sexo. O sea, primero que tenemos un sexo genético y un sexo hormonal. Si falla el sexo hormonal, por más que el sexo genético sea X, sí, no va a dar lugar a un individuo de género masculino, sino va a tener órganos femeninos. Bueno, ustedes saben que el sexo genético se determina en el momento de la fecundación. ¿Y quién es el que determina? El espermatozoide del varón. Recuerden que en un eyaculado el 50% de los espermatozoides tienen un cromosoma sexual X y el otro 50% tienen un cromosoma sexual Y. Entonces, si el espermatozoide que fecunda el óvulo tiene un cromosoma sexual X, entonces da lugar a un individuo que tiene un par sexual XX y va a ser un individuo de género femenino. Pero si el espermatozoide que fecunda ese óvulo tiene un cromosoma sexual Y, entonces va a formar un individuo XY, o sea, va a ser un individuo de género masculino. Ahora vamos a lo que es el sexo hormonal, que no debe fallar porque si no la tendencia es formar individuos con fenotipo femenino. Bueno, primero tengo que comentarles, porque todavía no desarrollamos las gónadas masculinas, entonces les voy a dar una pequeña explicación de dónde están ubicados los tubos seminíferos, dónde están esas famosas células que producen las hormonas que van a determinar el sexo hormonal. Bueno, acá tenemos un corte de testículo donde vemos estos conductos que se conocen como tubos seminíferos. Acá hay un corte de un tubo seminífero y entre medio por fuera de los tubos seminíferos se encuentran células conocidas como células intersticiales o de Leydig, que son las que producen la hormona sexual masculina, que es la testosterona. Acá hay una ampliación de un corte de un tubo seminífero y acá vemos otras células grandotas que se conocen como células sustentaculadoras o células de Sertoli, que también son importantes en la determinación del sexo hormonal. Bueno, yo les había comentado que en el momento de la fecundación se determina el sexo genético. Acá el individuo es un individuo del género masculino, pero no debe fallar el sexo hormonal. En el cromosoma Y hay una región que es la región determinante del sexo, que es la responsable de la transcripción de ciertos genes ubicados, o sea, transcribe factores que van a controlar la transcripción de ciertos genes ubicados en los autosomas y también en el cromosoma X. O sea, produce una cascada de reacciones, pero lo importante es esto, que este gen CRY lo que hace es que se desarrollen las células de Sertoli y esas células de Sertoli producen un factor que se conoce como factor antimulleriano. O sea, acá tenemos el feto, bueno, no feto, embrión, es embrión porque tiene 5 semanas, donde acá se reconocen esta de lila, los conductos de Muller o paramesonefríticos, y de azul tenemos los conductos de Wolf o mesonefríticos. Bueno, les comento que Wolf fue un anatomista alemán y Muller fue un médico alemán. Bueno, le pusieron sus apellidos.
Entonces, para que ese embrión, más o menos entre la 7ª y 8ª semana, desarrolle órganos masculinos, no tiene que fallar el sexo hormonal, o sea, no, las células del Sertoli sí o sí tienen que producir el factor antimülleriano que hace que degeneren estos conductos paramesonefríticos o de Müller, acá se ve cómo degeneran, ¿sí? Y las células intersticiales o de Leydig producen testosterona, y la testosterona va a hacer que se desarrollen estos conductos que se conocen como mesonefríticos o de Wolff. ¿Por qué? Porque estos conductos van a dar lugar a los conductos espermáticos y los órganos masculinos. Otra cosa, antes se pensaba de que los espermatogonios, que son las células que van a dar lugar por un proceso inicialmente de mitosis y después de meiosis, va a dar lugar a los espermatozoides, que se pensaba que se originaban en los mismos testículos, pero después descubrieron que en realidad no. ¿Dónde se originan? Y puse acá una imagen. En el embrión se origina acá en el saco vitelino, esas células germinales primordiales, y después migran hacia las gónadas en formación, hasta las crestas gonadales, y después sí proliferan y son las que mantienen el epitelio germinativo. Entonces, quedó claro de que la determinación del sexo no termina con la fecundación, sino que es una parte, porque tenemos un sexo genético que se determina así en el momento de la fecundación, pero hay un sexo hormonal que no debe fallar y que tiene que ver con las células de Sertoli, que lo que hacen es producir el factor antimülleriano que hace que involucione los conductos paramesonefríticos o de Müller. Fíjense que eso no se produce el factor antimülleriano si ese individuo heredó 2 cromosomas X. Y también es importante la producción de testosterona, porque va a hacer que se desarrollen los conductos mesonefríticos o de Wolff, dando lugar a los conductos espermáticos. Si falla, o sea, si las células de Sertoli no producen el factor antimülleriano o las células intersticiales o de Leydig no producen testosterona, la tendencia es formar trompas de falopio y útero, porque no degeneran los conductos paramesonefríticos. Otra cosa, hablando de los genitales externos, o sea, acá esto es un embrión de más o menos unas 5 semanas, donde se observa un tubérculo genital, que es esto que se ve de amarillo. Después hay 2 pliegues, que son estos que están de rosa, color rosado, que se conocen como pliegues urogenitales. Y después hay otros pliegues por fuera, que es lo que está de color celeste, que se conocen como pliegues labioescrotales. Entonces, si ese individuo, ese embrión, produce hormonas sexuales masculinas, los tubérculos genitales, que son estos, van a dar lugar al glande. Los pliegues urogenitales, que son estos, van a cerrar y van a rodear la uretra y van a formar lo que es el cuerpo del pene. Y después los pliegues labioescrotales son los que van a dar lugar a la bolsa escrotal. Si ese embrión tiene información XX, los tubérculos genitales van a dar lugar al clítoris, los pliegues urogenitales van a dar lugar a los labios menores y los pliegues labioescrotales van a dar lugar a los labios mayores. Por eso que decimos que son órganos homólogos. O sea, el clítoris en la mujer es homólogo al glande del varón. Los labios menores de la mujer son homólogos
a el cuerpo del pene y los labios mayores son homólogos a la bolsa escrotal.